Un hombre buscaba en Twitter a personas que querían morir. Les decía que las iba a ayudar, las llevaba a su apartamento y los mataba. Lo hizo 9 veces. Y una red criminal que no tiene nombre, no tiene sede, no tiene rostro. Solo tiene un anuncio en redes sociales que dice: trabajo bien pago, sin experiencia necesaria. Y adolescentes que aceptan. Esto es el lado oscuro del Internet de Japón, volumen 2. En agosto de 2017, una joven de 23 años publicó en Twitter que quería morir. No era la primera vez que lo publicaba. Tampoco era la única persona en esa plataforma expresando ese tipo de pensamiento. En Japón, las tasas de suicidio son históricamente altas en comparación con otros países desarrollados. Es la principal causa de muerte entre los jóvenes de 10 a 39 años. Y con la llegada de las redes sociales, miles de personas empezaron a expresar ese dolor en público, en tiempo real, buscando conexión en sus momentos más oscuros. Ese espacio digital de vulnerabilidad tenía un nombre informal en japonés: Kisatsu-kei, el mundo suicida de las redes. Hashtags específicos, comunidades, foros donde personas que sufrían hablaban entre sí sobre lo que sentían. En muchos casos, esa comunidad era genuinamente positiva, personas que encontraban que no estaban solas, que alguien las escuchaba y las entendía sin juzgarlas. Pero también lo usaba Takahiro Shiraishi, y con un propósito completamente diferente. Shiraishi tenía 27 años en ese momento. Vivía en un pequeño apartamento en Sama, una ciudad de la prefectura de Kanagawa, a unos 40 kilómetros al suroeste de Tokio. Desde afuera era completamente invisible, el tipo de persona que existe en la ciudad sin que nadie sepa su nombre, sin que nadie le preste demasiada atención. Trabajaba como scouter en el distrito de entretenimiento de Kabukicho, el área de vida nocturna más conocida de Tokio. Su trabajo era reclutar jóvenes para trabajar en la industria del sexo, acercarse a personas en la calle, identificar a quienes podía convencer, generar la confianza suficiente para que siguieran a un desconocido. Era un trabajo que lo había entrenado en un conjunto de habilidades muy específicas y muy útiles para lo que tenía planeado. Cómo identificar personas vulnerables, cómo acercarse sin generar alarma, cómo construir confianza rápidamente, cómo hacer que alguien tomara una decisión que no necesariamente hubiera tomado en otras circunstancias. Cuando descubrió los hashtags de suicidio en Twitter, encontró exactamente el tipo de audiencia que buscaba. Personas en crisis, muchas veces aisladas, que probablemente no le contarían a nadie si desaparecían después de ir a encontrarse con alguien de Internet. Personas que el sistema tenía pocas probabilidades de buscar activamente, al menos no de manera coordinada. El método que desarrolló era metódico y calculado en cada detalle. Shiraishi buscaba activamente hashtags relacionados con el suicidio en Twitter, palabras como shitai, quiero morir, o referencias a métodos específicos. Identificaba cuentas que parecían activas y en crisis genuina, no cuentas de apoyo o información. Estudiaba los perfiles, qué habían publicado, cuándo, qué tipo de dolor expresaban. Luego enviaba un mensaje directo. El mensaje siempre seguía la misma estructura: empatía cuidadosamente construida y completamente falsa. Decía que él también tenía pensamientos suicidas, que entendía el dolor que sentían porque lo vivía él mismo, que quizás podían hablar, apoyarse mutuamente, que tal vez incluso podían encontrarse en persona, porque a veces estar con alguien que realmente entiende hace la diferencia que ningún profesional de salud mental puede hacer. Lo que hacía que esa trampa funcionara no era la sofisticación del lenguaje, era la vulnerabilidad del momento en que esas personas lo recibían. Una persona en crisis que de repente recibe un mensaje de alguien que dice entenderla exactamente, que no la juzga, que no le da consejos no pedidos, que ofrece presencia y compañía genuina. Eso es exactamente lo que esa persona necesita escuchar en ese momento. Y Shiraishi lo sabía, porque había estudiado ese espacio, había entendido cómo funcionaba, había aprendido qué decir y cuándo. También sabía algo más, que la mayoría de sus víctimas no le contarían a nadie que iban a encontrarse con alguien de Twitter, porque las conversaciones en esa comunidad eran privadas, a veces secretas, sostenidas con personas que sus familias y amigos no sabían que existían. Entre agosto y octubre de 2017, en apenas 2 meses, Shiraishi mató a 9 personas, 8 mujeres y un hombre. Tenían entre 15 y 26 años. Provenían de distintas prefecturas de Japón: Kanagawa, Tokio, Chiba, Saitama y otras regiones. Esa diversidad geográfica fue uno de los factores que retrasó la investigación. Cuando una persona desaparecía,
La policía de su región iniciaba la búsqueda sin ningún mecanismo que conectara ese caso con desapariciones similares en otras partes del país. Cada uno parecía un caso aislado. Ninguno era aislado. Los llevaba a su apartamento en Sama con distintos pretextos, pero siempre con la misma lógica. Ofrecía ayuda, compañía, un lugar seguro donde hablar sin ser juzgados. Era convincente. Había practicado ese tipo de conversación durante años en su trabajo en Kabukicho. Una vez dentro del apartamento, los mataba. Luego, desmembraba los cuerpos, guardaba los restos en coolers de plástico, cajas de herramientas y bolsas de basura distribuidas por el pequeño espacio de su vivienda. El apartamento tenía aproximadamente 20 metros cuadrados. En esos 20 metros cuadrados coexistían los restos de 9 personas con la vida cotidiana de Shiraishi, que cocinaba, dormía y seguía usando Twitter para buscar la siguiente víctima mientras los coolers estaban a metros de donde escribía. El detonante del descubrimiento no fue tecnología forense avanzada ni una investigación policial brillante que conectó los puntos. Fue un hermano que no se rindió. La joven de 23 años que había desaparecido en agosto, la primera víctima, había dejado de responder mensajes sin explicación. Su hermano, después de semanas sin noticias, tomó una decisión que resultaría crucial. Revisó su cuenta de Twitter, leyó las conversaciones, encontró los mensajes con Shiraishi. Fue directamente a la policía con esa información. La policía rastreó la cuenta de Shiraishi y llegó al apartamento de Sama el 30 de octubre de 2017. Lo que encontraron los investigadores al entrar es algo que sus propias declaraciones posteriores describieron con una contención visible. La contención de gente entrenada para manejar escenas difíciles, que estaba encontrando algo que superaba cualquier experiencia previa. 9 cabezas, huesos y otros restos humanos en distintos estados de descomposición, coolers y cajas de herramientas distribuidos por todo el apartamento. El olor era insoportable, el espacio indescriptible. Shiraishi estaba en el apartamento cuando llegó la policía. No opuso resistencia. Cuando los investigadores le preguntaron qué había pasado, confirmó que había matado a 9 personas, sin emoción visible, sin arrepentimiento aparente, con la misma calma con que probablemente había enviado cada uno de sus mensajes en Twitter. El juicio comenzó en septiembre de 2020, 3 años después del arresto, y fue desde el principio extraordinariamente complejo desde el punto de vista legal. La defensa de Shiraishi intentó construir el argumento de que las víctimas habían consentido su propia muerte, que él las había asistido en sus deseos suicidas y que por lo tanto los crímenes debían clasificarse como asistencia al suicidio, una figura legal que en Japón conlleva penas significativamente menores que el asesinato. Era un argumento que, de prosperar, hubiera cambiado radicalmente la sentencia. El tribunal lo rechazó de manera categórica. El análisis exhaustivo de los mensajes intercambiados en Twitter y por Line, la aplicación de mensajería más usada en Japón, mostró que en ningún caso las víctimas habían expresado consentimiento para ser asesinadas por Shiraishi. Habían expresado pensamientos suicidas propios, sí. Habían aceptado encontrarse con alguien que decía entenderlas, pero no habían acordado que ese alguien las matara. La distinción era fundamental y el tribunal la sostuvo con solidez. Shiraishi no era alguien que acompañaba personas en sus propios deseos. Era alguien que identificaba personas vulnerables, construía una relación de confianza falsa y las mataba para satisfacer sus propias necesidades, que los fiscales describieron en términos de control, dominación sexual y un patrón de comportamiento que empezó mucho antes de que Twitter existiera. El 15 de diciembre de 2020, Takahiro Shiraishi fue declarado culpable de 9 cargos de asesinato y condenado a muerte. El 27 de junio de 2025, casi 8 años después de los crímenes, fue ahorcado en una prisión de Tokio. Tenía 34 años. Fue la primera ejecución en Japón desde 2022 y reavivó en el país un debate sobre la pena capital que nunca termina de cerrarse completamente. El caso Shiraishi generó cambios concretos en Japón, algunos más efectivos que otros. El gobierno presionó a las plataformas de redes sociales, especialmente a Twitter, para que implementaran sistemas de detección automática de contenido relacionado con el suicidio y para que facilitaran recursos de ayuda cuando un usuario publicaba ciertos hashtags. Twitter respondió con cambios en sus políticas globales y con la implementación de mensajes automáticos con recursos de crisis cuando alguien buscaba o publicaba términos específicos.
En 2022, Japón también reformó su legislación sobre asistencia al suicidio para dificultar que futuros casos similares pudieran usar ese tipo de defensa legal. Pero lo que el caso Shiraishi no cambió, porque no hay una manera directa de cambiarlo. Es la realidad de que las redes sociales siguen siendo espacios donde personas en sus momentos más vulnerables buscan conexión, y que entre las personas que responden a esa búsqueda, la gran mayoría tiene genuinamente buenas intenciones, pero no todas. La arquitectura de las redes sociales diseñada para conectar, para facilitar conversaciones, para hacer que los mensajes privados sean fáciles y accesibles a cualquiera, no distingue entre quién usa esas herramientas para dar apoyo genuino y quién las usa para explotar a las personas más vulnerables que puede encontrar. Esa es la pregunta que el caso de Takahiro Shiraishi dejó abierta, y que Japón y el resto del mundo sigue sin poder responder de manera satisfactoria. Nuestro próximo caso también habla de cómo Internet se convirtió en una herramienta de reclutamiento para el crimen en Japón, pero esta vez no es un depredador solitario buscando víctimas vulnerables, es un sistema entero. Una red sin nombre, sin sede, sin cara visible, que pone anuncios de trabajo en redes sociales y que en 2024 superó en actividad documentada al crimen organizado tradicional de Japón. Les hablo de los Tokuryu. Hay algo más en el caso de Shiraishi que vale la pena desarrollar y que casi ningún recuento del caso menciona con suficiente profundidad. La escala del fracaso sistémico que permitió que 9 personas murieran sin que nadie conectara los puntos durante 2 meses enteros. No hubo una falla policial en el sentido de que alguien ignorara una pista obvia. El problema fue más estructural que eso. En Japón de 2017 no existía un sistema centralizado que conectara automáticamente los reportes de personas desaparecidas entre distintas prefecturas. Cuando una familia reportaba que su hija de 22 años había desaparecido en Tokio, esa información no llegaba automáticamente a las autoridades de Kanagawa, que tal vez tenían un reporte similar de otra joven de otra ciudad. 9 personas desaparecieron en 2 meses, cada una en el contexto de su propia prefectura, cada desaparición investigada de manera aislada. Y Shiraishi continuó usando Twitter, continuó enviando mensajes, continuó llevando personas a su apartamento, mientras esas investigaciones separadas no encontraban nada, porque ninguna tenía el elemento que hubiera hecho la diferencia: saber que estaba pasando lo mismo en otros lugares al mismo tiempo. Eso cambió después del caso. Japón mejoró sus sistemas de comunicación entre prefecturas para casos de personas desaparecidas. Implementó protocolos de alertas tempranas, pero esos cambios llegaron después. Llegaron porque 9 personas murieron antes de que el sistema entendiera que había un patrón. También vale la pena hablar sobre lo que el caso Shiraishi reveló sobre las plataformas de redes sociales y su responsabilidad, o la ausencia de ella. Twitter en 2017 tenía políticas sobre contenido relacionado con el suicidio. Tenía la capacidad técnica de detectar ciertos hashtags y mostrar recursos de ayuda a quienes los usaban. Pero esas políticas no estaban diseñadas para detectar a alguien que usaba esos mismos hashtags no para publicar su propio dolor, sino para buscar víctimas. La diferencia entre los dos usos es, desde el punto de vista de un algoritmo de 2017, prácticamente invisible. Shiraishi buscaba hashtags, leía perfiles, enviaba mensajes privados. Todo eso era exactamente el tipo de comportamiento que Twitter estaba diseñado para facilitar, la conexión entre personas que comparten intereses o experiencias. Que en este caso, esa conexión terminara en 9 muertes, no era algo que el sistema de Twitter pudiera detectar, porque el sistema de Twitter no estaba mirando, no tenía los mecanismos para mirar, y cuando el caso salió a la luz, la respuesta de la plataforma fue primero defensiva y luego incremental. Cambios graduales en políticas, implementación de alertas automáticas, mejoras en la detección de contenido. Cambios que, vale decirlo, llegaron tarde para 9 personas que ya estaban muertas. La víctima más joven de Shiraishi tenía 15 años, era estudiante de secundaria, había publicado en Twitter sobre sus pensamientos, había recibido un mensaje de alguien que decía entenderla, y había ido a encontrarse con esa persona sin decirle a nadie a dónde iba, porque esas eran conversaciones que tenía en privado, en el espacio digital donde podía hablar de lo que sentía sin que su familia lo supiera. Tenía 15 años. El caso de Takahiro Shiraishi es el caso de un asesino, pero también es el caso de un sistema, de plataformas digitales, de protocolos policiales, de estructuras de comunicación entre regiones, que no estaba preparado para el tipo de depredación que Shiraishi representaba. Un tipo de depredación que no requería sofisticación tecnológica,
Solo requería entender cómo funcionaba una plataforma y qué tipo de personas se encontraría en ella. Japón cambió muchas cosas después de este caso, pero la pregunta que sigue abierta es ¿cuántos casos similares hacen falta antes de que los cambios lleguen a tiempo? El caso de Shiraishi mostró cómo una sola persona podía usar Internet para identificar víctimas vulnerables, operar en silencio durante meses y matar a 9 personas antes de que nadie conectara los puntos. Nuestro próximo caso es diferente en escala, en estructura y en lógica. No es un depredador solitario buscando víctimas vulnerables. Es un sistema, una red, una organización sin nombre, sin sede, sin cara visible, que opera desde las redes sociales de Japón y que en 2024 superó en actividad documentada al crimen organizado tradicional más famoso del mundo. Lo llaman Tokuryu y está reclutando adolescentes para cometer crímenes que sus líderes nunca tendrán que responder. El 14 de mayo de 2026, 4 adolescentes de 16 años irrumpieron en la casa de Eiko Tomiyama, una mujer de 69 años que vivía sola en la prefectura de Tochigi, al norte de Tokio. La atacaron, le robaron sus pertenencias y la mataron. Cuando la policía los arrestó horas después, empezó a reconstruir cómo había ocurrido el crimen, y lo que encontró resultó ser más perturbador que el propio acto de violencia. Los 4 chicos se habían conocido en persona por primera vez esa misma mañana, pocas horas antes de entrar a la casa de Eiko Tomiyama. Nunca habían estado en la misma habitación antes de ese día. No eran amigos de la infancia, no compartían un barrio ni una escuela, no tenían ningún vínculo previo de ningún tipo. Los había reclutado alguien que ellos nunca conocieron cara a cara, alguien que les había enviado instrucciones a través de una aplicación de mensajería encriptada, alguien que les había prometido dinero a cambio de hacer un trabajo, cuya naturaleza exacta fue revelada gradualmente, por capas, hasta que ya era tarde para retirarse. Ese alguien era parte de lo que en Japón se conoce hoy como Tokuryu. Para entender los Tokuryu, hay que entender primero lo que reemplazaron y por qué ese reemplazo fue posible. Durante décadas, el crimen organizado en Japón tuvo una forma muy reconocible: los yakuza. Organizaciones jerárquicas con estructuras de mando claras, con códigos de conducta internos, con territorios definidos, con líderes identificables que la policía conocía por nombre y fotografía. Los yakuza eran violentos y profundamente corruptos, pero también predecibles. La policía sabía quiénes eran, sabía cómo operaban y podía construir casos contra ellos con métodos investigativos convencionales. Ese modelo empezó a colapsar a partir de la década del 2000, cuando el gobierno japonés implementó una serie de leyes anti-yakuza que criminalizaron no solo los crímenes individuales, sino la membresía misma en organizaciones designadas como peligrosas. Las consecuencias fueron profundas. Los bancos cerraron cuentas a sospechosos de vínculos yakuza. Los negocios dejaron de poder firmar contratos con personas identificadas como miembros. Los propietarios de inmuebles rechazaban alquilarles viviendas. La vida cotidiana se volvió cada vez más difícil para cualquiera que perteneciera formalmente a esas organizaciones. El resultado fue una caída dramática y sostenida. De más de 80,000 miembros yakuza registrados en los años 90, menos de 10,000 en 2024. Una reducción de más del 85% en 3 décadas. Pero el crimen no desapareció con los yakuza. Mutó. Se adaptó. Encontró una nueva forma que era perfectamente compatible con la era digital y perfectamente incompatible con los métodos de investigación que habían funcionado contra las organizaciones tradicionales. El término Tokuryu combina las palabras japonesas Tokumei, anónimo, y Ryudo, fluido. La Agencia Nacional de Policía de Japón adoptó formalmente ese término en 2024 para describir un fenómeno que ya llevaba varios años creciendo de manera sostenida y que las autoridades habían estado monitoreando con creciente preocupación. Los Tokuryu son exactamente lo opuesto a los yakuza en términos de estructura. No tienen jerarquía fija ni formalizada. No tienen nombre oficial ni logo ni símbolo de identidad. No tienen sede física ni territorio declarado. No tienen rituales de iniciación, ni códigos de honor, ni ninguno de los marcadores de identidad que hacían a los yakuza reconocibles, rastreables y en cierta medida predecibles. Lo que tienen es una cuenta en X, la red social antes conocida como Twitter, o en Instagram o en TikTok, y un anuncio. Ese anuncio tiene nombre propio, Yami Baito. En japonés, trabajo en la sombra, trabajo oscuro, y está diseñado con una sofisticación psicológica considerable para parecer exactamente lo que no es. Los anuncios Yami Baito
son una obra maestra de engaño por capas, y entender esas capas es fundamental para entender cómo el sistema funciona. La primera capa es completamente inocente y deliberadamente genérica. Se busca personal para trabajo bien remunerado, pago inmediato en efectivo, sin experiencia necesaria, horario flexible, a veces con una foto de fajos de billetes en efectivo, a veces con emojis de dinero, el tipo de anuncio que podría ser para repartir volantes, para trabajar en un almacén durante un fin de semana, para cualquier cosa legal y ordinaria que pague bien y no requiera calificaciones. Quien responde, y responde mucha gente, porque el anuncio está diseñado para atraer a personas que necesitan dinero rápido y no tienen muchas otras opciones, recibe un mensaje privado. Ahí aparece la segunda capa. El trabajo puede involucrar cosas que están en una zona gris legal, o directamente es un robo, pero sin violencia, solo entrar y tomar algo mientras el dueño no está. La persona que ya respondió al primer anuncio, que ya estableció comunicación, que ya visualizó el dinero, en ese punto muchas siguen, porque el compromiso gradual funciona así. Cada pequeño paso hacia adelante hace más difícil dar un paso atrás. La tercera capa llega cuando el recluta ya está más comprometido. Le revelan más detalles sobre el trabajo específico. Le dicen que habrá otra persona o que necesitan entrar mientras el dueño está en casa o que puede haber situaciones imprevistas que requieran actuar. Y para ese momento, los operadores del Tokuryu frecuentemente ya tienen información personal del recluta. Su nombre real, su dirección, fotos, datos de familiares, recopilada durante las conversaciones previas. Esa información funciona como amenaza implícita si el recluta intenta retirarse. No necesitan decirlo explícitamente. El recluta entiende. Es un sistema de embudo diseñado con la lógica de ventas. Filtrar en cada etapa quienes van a abandonar y comprometer cada vez más profundamente a quienes continúan. Al final del embudo hay una persona que está esperando en una esquina con instrucciones llegándole por una app encriptada, lista para hacer algo que nunca planeó hacer cuando respondió ese primer anuncio de trabajo. Los líderes de los Tokuryu nunca aparecen, nunca están en la escena del crimen, nunca conocen personalmente a los reclutas que ejecutan el trabajo. Esa característica es el corazón del sistema y la razón por la que resulta tan difícil de desmantelar para las autoridades japonesas. Un líder Tokuryu puede operar desde cualquier lugar con conexión a Internet. Tokio, Manila, Shanghái, cualquier lugar. Usa aplicaciones encriptadas para comunicarse con los intermediarios. Usa cuentas anónimas creadas específicamente para cada operación y descartadas después. Usa intermediarios, personas que tampoco conocen su identidad real, que también fueron reclutadas a través del sistema, para comunicarse con los reclutas en el campo y transmitir instrucciones. Cuando una operación termina con éxito o con arrestos, el Tokuryu se disuelve. Los reclutas que hicieron el trabajo físico son capturados por la policía. El intermediario desaparece de la APP. El líder elimina la cuenta, crea una nueva en minutos y pone un nuevo anuncio. El ciclo empieza de nuevo. Los 4 adolescentes de 16 años que mataron a Eiko Tomiyama en Tochigi fueron arrestados. También fue detenida la pareja de jóvenes en sus 20s que actuó como intermediaria y les transmitió instrucciones. Pero la persona o las personas que organizaron la operación, que identificaron el objetivo, que coordinaron la logística desde detrás de una pantalla, esas personas siguen libres. Probablemente ya organizaron otra operación. Probablemente ya pusieron otro anuncio. Los líderes Tokuryu tienen una preferencia marcada y documentada por reclutar adolescentes, y esa preferencia no es accidental. Es una estrategia deliberada basada en una realidad del sistema legal japonés. En Japón, los menores de 18 años son procesados por tribunales de familia, no por tribunales penales de adultos. Las penas son significativamente menores. Los nombres de los menores imputados generalmente no son revelados públicamente. Y existe una percepción correcta de que los adolescentes son más fáciles de manipular, más necesitados de dinero rápido, menos capaces de detectar que están siendo usados como herramientas descartables. Un oficial de la Agencia Nacional de Policía lo dijo sin eufemismos en 2026. Los cerebros detrás de los Tokuryu deliberadamente asignan a los menores roles con alto riesgo de ser capturados, tratándolos efectivamente como descartables. Descartables. Esa fue la palabra que usó el funcionario oficial.
Los adolescentes que responden a los anuncios Yami Baito generalmente comparten ciertos perfiles, situaciones económicas difíciles, problemas familiares, periodos de desconexión del sistema educativo, momentos de su vida donde la promesa de dinero rápido y fácil parece más concreta que cualquier otra perspectiva visible. Los líderes Tokuryu saben identificar esos perfiles, saben qué plataformas frecuentan, saben qué tipo de lenguaje usar en los anuncios para llegar específicamente a ellos. Y cuando los arrestos llegan, porque los arrestos siempre llegan para los que hacen el trabajo físico y visible, los líderes ya están en otro lugar, operando otra cuenta, reclutando otra persona. La escala del fenómeno es difícil de procesar en términos concretos. En 2024, los arrestos vinculados a actividad Tokuryu superaron por primera vez en la historia de Japón los arrestos vinculados a Yakuza, 10.105 contra menos de 9.900. Por primera vez, el crimen anónimo coordinado digitalmente superó en actividad documentada al crimen organizado tradicional, que había dominado el panorama del crimen organizado japonés durante décadas. En 2025, la Agencia Nacional de Policía reportó que 12.178 individuos fueron sujetos a medidas relacionadas con grupos Tokuryu. De ellos, 1.322 eran menores de 20 años. Aproximadamente el 40% de todos los sospechosos en casos de robo con violencia vinculados a Tokuryu eran menores de edad. La NPA estima que aproximadamente 90.000 personas reciben anuncios Yami Baito por mes en Japón. 90.000 por mes. El gobierno japonés respondió con una campaña pública masiva, carteles en estaciones de metro, advertencias en las propias plataformas donde circulan los anuncios. El superintendente general de la Policía Metropolitana de Tokio declaró en octubre de 2024: debemos debilitar estos grupos anónimos y fluidos lo antes posible y llevarlos a su destrucción. Los grupos siguen operando. Hay algo en el fenómeno Tokuryu que dice algo más amplio sobre la era digital y que va mucho más allá de Japón. La promesa fundacional de Internet fue siempre la democratización del acceso a información, a oportunidades, a conexión, a recursos que antes solo estaban disponibles para quienes tenían dinero o contactos. Esa promesa se cumplió en muchos sentidos, pero la misma arquitectura que democratizó el acceso a lo positivo, también democratizó el acceso a lo que antes requería estructura, recursos y visibilidad para operar. Antes de Internet, organizar una red criminal que operara en múltiples ciudades simultáneamente, que reclutara constantemente nuevos miembros, que mantuviera el anonimato de sus líderes y que se disolviera y reorganizara rápidamente ante la presión policial, todo eso requería inversión, logística y una infraestructura física que también creaba vulnerabilidades y puntos de exposición. Hoy requiere una cuenta en X y una aplicación de mensajería encriptada. Herramientas gratuitas accesibles para cualquiera, diseñadas originalmente para propósitos completamente legítimos. Las mismas herramientas que usan los periodistas para proteger sus fuentes en países autoritarios. Las mismas que usan los activistas para organizarse sin ser monitoreados. Las mismas que usan millones de personas cada día para hablar con sus familias y amigos. Esas mismas herramientas son las que los líderes Tokuryu usan para coordinar operaciones criminales sin ser identificados. Esa dualidad no tiene solución técnica simple, y mientras el debate sobre cómo regularla continúa, los anuncios siguen apareciendo en tiempo real en las redes sociales de Japón, cada hora de cada día. Eso fue el lado oscuro del Internet en Japón. Volumen 2. Dos maneras completamente distintas en que Internet se convirtió en una herramienta de depredación en uno de los países tecnológicamente más avanzados del mundo. Un hombre que usó Twitter para encontrar personas en sus momentos más vulnerables y convertirlas en sus víctimas. Una red sin nombre que usa X, Instagram y TikTok para reclutar a adolescentes que nunca planearon convertirse en criminales, y que trata a esos adolescentes como herramientas descartables protegiendo a sus propios líderes detrás de capas de anonimato digital. En ambos casos, la tecnología no fue la causa del crimen, fue el amplificador, la herramienta que permitió que la crueldad, la manipulación y la explotación operaran a una escala y con una eficiencia que antes no era posible. ¿Qué país quieres que cubra en mi próximo video? Te leo en los comentarios. Saludos.